8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del ingeniero Osvaldo Erazo, especialista en petróleo y docente universitario. ¿Cómo está, ingeniero Erazo? Buenos días. Bienvenido. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El contrato para la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados culminará su plazo, es decir, caducará el próximo mes de noviembre. No se conocen por ahora qué va a pasar con ese contrato, si esto va a regresar a manos del Estado, las instalaciones del oleoducto de crudos pesados, o se lo va a renovar con la empresa privada, en este caso con OCP. A su criterio, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Es conveniente que el Estado, a través de Petroecuador, se haga cargo de este sistema de transporte del crudo? Licenia, qué gusto saludarla y otra vez hoy un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Sí, en realidad el oleoducto de crudos pesados, el OCP, ¿no es cierto? Que empezó sus operaciones en noviembre del 2003. eh, Tenía una concesión por 20 años. Esta concesión termina en noviembre del 2023, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, este momento, esas instalaciones pasarían a manos del Estado, pasaría a ser nuestras, de todos nosotros, esas instalaciones, y tendría que ser operada, obviamente, por el representante del Estado en el sector petrolero, es Petroecuador, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, el oleoducto empezó a operar en base de una inversión privada, ¿no es cierto?, de 1.475 millones de dólares, ¿no es cierto? Y ha operado durante 20 años. Durante esos 20 años, el gobierno le ha pagado últimamente una tarifa de $2.14 por cada barril bombeado, ¿no es cierto? Entonces, al pasar los 20 años, ¿no es cierto? Ujú. Según el contrato dice en su cláusula 4, dice, al cumplirse los 20 años desde el inicio de la fecha de inicio del periodo de operación, pasará las instalaciones a manos del Estado. Sí, y en el artículo 12 dice, a la fecha de terminación de este contrato, transferirá y entregará al Estado o a la persona que el Estado indique la totalidad de las acciones. Sí, esto quiere decir que las instalaciones de Petroecuador, del OCP, pasaría a manos de Petroecuador, que es el representante del Estado en este momento. Cierto es de que Petroecuador no es que tiene un modelo exitoso como el que nosotros podemos sacar pecho, ¿no es cierto? Ujú. Pero es lo que hay, ¿cierto? Y bien o mal, ellos están operando ya el sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE. O sea, sí tienen una experiencia y ellos podrían venir y manejar esa. O si no, también se podría también, ya siendo la infraestructura del Estado, el Estado podría llamar a un concurso internacional para que vengan a operar ese sistema, pero ya con una tarifa mucho más baja, que le generaría un ahorro al Estado. Actualmente, Petroecuador, como usted dice, si tienen ya la experiencia, si bien no es lo mejor que hay, pero es lo que tenemos, y usted dice que tienen la calificación y la experiencia para hacerse cargo de esas instalaciones, podría hacerlo sin ningún inconveniente. Tenemos, tomando en cuenta que este oleoducto de crudos pesados, OCP, fue diseñado para cierta capacidad de transporte y no se ha utilizado al 100%. La producción petrolera de Ecuador está decayendo, pese a los buenos precios del petróleo a nivel internacional, no han podido repuntar la producción petrolera. Sí puede hacerlo Petroecuador, y cuánto se ahorraría el Estado al hacerse cargo de estas instalaciones y no concesionarlo a otro sector privado. Cierto es lo que dice Liceña. Estamos nosotros con un problema de una producción con tendencia a la baja. Este gobierno empezó la producción y le puso toda la atención en lo que se refiere a la producción petrolera. Empezó en mayo del 2021 con una producción promedio diaria de 498.000 barriles diarios. 498.000 barriles diarios. Y en ese momento nos ofrecieron que iban a llegar al millón de barriles diarios. Yo recuerdo que en estos micrófonos decíamos de que con que la producción no baje ya sería un éxito. Pero bueno, lastimosamente no cumplieron eso, que era su principal objetivo. Pero también hay que recordarle que la producción petrolera o la política petrolera no es solo la extracción, sino también todo lo que se refiere a revisar, buscar nuevas reservas, la infraestructura, el transporte, el almacenamiento, la importación, la exportación y sobre todo la comercialización de combustibles que también la tuvieron.
muy rezagada y muy olvidada. En medio de esta política petrolera, que no han hecho absolutamente nada, no sería conveniente de que este gobierno pase a estar ampliando o renegociando estos contratos, Ujú. porque si bien es cierto, en ese momento costó 1.475 millones, hay depreciaciones, pero es una infraestructura que está en funcionamiento y que si nosotros queremos valorar esa infraestructura, tendríamos que hacerla a precio de reposición. Eso quiere decir cuánto tendríamos que hacer nosotros de inversión para tener una infraestructura de ese tipo. Y tener una infraestructura y con un ofrecimiento para hacer una variante definitiva para evitar lo de la erosión regresiva del río Coca. Obviamente, en 20 años que estuvieron operando y no lo hicieron, ¿qué nos hace creer de que ahora sí van a hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, siempre quedan un poco las dudas en ese sentido. Ahora, ¿se conocen de ofertas para hacerse cargo de esta infraestructura que no sean del propio OCP? ¿Y en qué medida estas ofertas pueden o no ser convenientes? Usted decía que no está bien que por ahora el gobierno que está de salida, que le queda poco tiempo, no debería ser ese gobierno el que tome esta decisión, debería ser el nuevo gobierno el que analice esta situación y tome una decisión definitiva, tomando en cuenta que le tendría al menos 18 meses para gobernar. Claro, en 18 meses es muy poco tiempo para poder incrementar la producción petrolera y todo eso, pero puedo ya definir todo lo que se refiere a la política petrolera y darle un nuevo rumbo, ¿no es cierto? Ujú. Hace un rato usted me preguntaba cuánto podría ser el ahorro, ¿no es cierto? Sí. Nosotros en el OCP, en promedio se transporta 149.000 barriles diarios, 150.000 barriles diarios. Tiene una capacidad de 450.000 barriles diarios, pero bueno, se utiliza solo la capacidad de 150.000. Eso significa que el Estado está pagando más o menos $318.000 diarios. Al año, 116 millones de dólares, ¿no es cierto? Ujú. Si pasa eso a manos del Estado, que debe pasar a manos del Estado, ¿por qué? Porque este momento estamos reclamando todos lo que es seguridad, sí, pero no solo seguridad física, sino que también seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es solo para el inversionista extranjero. La seguridad jurídica tiene que ser para el inversionista nacional y también para el Estado ecuatoriano. Estos 1.450 millones de dólares, o 1.475, perdón, que invirtió la empresa privada, a lo largo de estos 20 años seguramente ya los lograron recuperar, debieron haber tenido una importante utilidad. Claro, ya se amortizaron, ¿no es cierto? Porque incluso en la cláusula cuarta dice, el plazo total de este contrato comenzará en la fecha de vigencia y terminará cuando la inversión haya sido íntegramente amortizada en los términos y condiciones estipuladas en la cláusula 5.2. Esto es, al cumplirse 20 años a contarse desde la fecha de inicio del periodo de operación. ¿No es cierto? Hay una cláusula, hay un contrato, debe cumplirse ese contrato, se debe dar seguridad. Aquí no es que hay que cuidar los pocos inversores. Hicieron su inversión, cobraron una tarifa, se cumplió el contrato y por tanto estas instalaciones tienen que pasar. Y la renegociación con el OCP, ¿no es cierto? Ujú. No es solo eso, sino que también se escucha por la prensa lo que el ministro está hablando de que aparte del OCP, están hablando de renegociación con la empresa petrolera ENAP de Chile, con Andes Petroleum, ¿no es cierto? O sea, si en 2 años no hicieron nada, ya déjenme más bien eso para que tomen decisiones otros gobiernos, porque en eso de la petrolera ENAP de Chile, ¿no es cierto? Este momento están renegociando para incrementar la tarifa de $20.6 a $30 por barril extraído, ¿no es cierto? Ujú. Ya, quieren hacer una inversión, cierto es, pero a cambio que se les incremente una tarifa. Pero ya en el 2016 ya se renegoció ese contrato, ya se incrementó, ya se ajustó esa tarifa. ¿Por qué la tarifa le ajustan solo a las petroleras, a las inversionistas privadas y no se preocupan por el inversionista nacional, como por ejemplo las propias estaciones de servicio? Ujú. Ahora, ingeniero Erazo, sobre el tema del OCP, usted mencionaba que se ahorra el Estado al regresar esa infraestructura a manos de Petroecuador.
Si hay propuestas del sector privado que seguramente las estará analizando el gobierno nacional para mantener esta infraestructura administrada por el sector privado, ¿a cuánto deberían ascender para que sea un buen negocio? Porque se ha conocido por voces del sector de los trabajadores de Petroecuador y del sector energético que hay propuestas que van desde 200 millones a 450 millones para hacerse cargo de una infraestructura en la que se invirtió 1.500 millones de dólares aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces no resulta un buen negocio porque ya está la infraestructura allí. El nuevo operador privado, ¿qué va a poner a cambio? O sea, y entregar una infraestructura de aproximadamente 1.500 millones de dólares por 400 o por 200 no es buen negocio. No es ningún buen negocio por ningún lado. No olvidemos de que, como decíamos hace un ratito, si bien es cierto, fue una inversión de 1.475 millones, pero este momento para tener esa infraestructura es mucho más. Entonces, por lo menos, si es que quieren hacer una inversión y quedarse 20 años más, por lo menos debería ser la misma inversión que hicieron hace 20 años, o sea, de 1.500 millones de dólares, nada que ver con los 200 y 400 millones, ¿no es cierto? O sea, yo sé que el país necesita recursos, pero tampoco podemos estar sacrificando una infraestructura que en noviembre es parte de de la soberanía nacional. Ahora, el ministro de Energía es un personaje muy conocido por defender los intereses del sector privado. Se ha dedicado toda su vida a eso como parte de su trabajo. ¿Qué garantías nos da por esos antecedentes de que en caso de que tenga en sus manos la posibilidad de pasar al Estado el OCP o dejarlo en manos privadas, tienda a hacer lo que siempre ha hecho, favorecer al sector privado? Claro, o sea, en su parte profesional, ¿no es cierto? Nosotros no nos metemos. Pero lo que sí podemos decir es de que en el hecho de que viendo los resultados, que no ha habido absolutamente nada de resultados, y que al apuro, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está dándose cuenta uno. No solo es OCP, no es solo ENAP de Chile, no es solo Andes Petroleum, también ya están hablando de la refinería estatal de Esmeraldas y del campo Sacha. Ujú. Sí, o sea, no se puede tomar decisiones que tienen mucha importancia en los resultados y en el futuro económico del país al apuro. Por eso es que señalo, todo este tipo de decisiones, el gobierno debería abstenerse de tomarlas y que debería dejarlas para que las tome el próximo gobierno. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Erazo, por habernos acompañado rápidamente. Usted mencionaba hace unos instantes que se toma en consideración o se tienen muchísimas consideraciones con el inversionista extranjero, pero ¿qué pasa con el inversionista privado ecuatoriano? Y mencionaba el caso de las gasolineras. Periódicamente han hecho pedidos a los gobiernos, al gobierno del presidente Lazo, al ministro de Economía, para que se revise ese margen de utilidad de las gasolineras y no habían tenido respuesta. ¿Esa situación ha cambiado? ¿No? Tuvimos reuniones con el ministro de Finanzas, tuvimos reuniones con el ministro de Energía, pero lastimosamente en la práctica no se dieron nada, ¿no es cierto? Este gobierno tuvo la oportunidad histórica de focalizar los subsidios a los combustibles. Focalizar los subsidios porque incluso los sectores sociales le exigían que focalicen los subsidios. Y ahí se decía que también ya en 20 años las estaciones de servicio que están trabajando con un mismo margen de comercialización, que se les permita ya que se les revise, ¿no es cierto?, el margen de comercialización, porque ya prácticamente la mitad de las estaciones de servicio están en punto de equilibrio o menos. O sea, ya algunas ya están trabajando a pérdida y eso se le demostró con balances, con pérdidas y ganancias al ministerio. Pero lastimosamente no ha habido ningún avance hasta este momento. Una lástima. Muchísimas gracias, señor Erazo, por habernos acompañado. Muy amable. Licenia, muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden. El ingeniero Osvaldo Erazo, especialista en materia petrolera, docente universitario que ha estado con nosotros 9 en punto. Nos despedimos, amigos. Les agradecemos por la gentileza de su sintonía. Ya vienen las Guarmis del Bar.